Buenas tardes, Napoleón. Un saludo a todos por allá en la Florida y en Estados Unidos. Y sí, interesante. En la Venezuelan Freedom Foundation, que yo soy uno de los que preside, estamos con el rescate de Venezuela a través de una injerencia humanitaria. Y como usted leyó los postulados y los conceptos de injerencia humanitaria, no es una invasión, no es un apoderamiento del territorio por parte de otros países. Más bien es el alivio de la población que está siendo violada en sus derechos humanos y se está cometiendo un genocidio, que es el caso de Venezuela. Ahora, esto hay que agregarle otro punto. Pero un momentico, Molina, un momento, por favor. Aquí yo estoy leyendo que la intervención humanitaria es la intervención en un estado soberano por uno o varios estados o organizaciones internacionales mediante la Fuerza Armada y sin su consentimiento, por lo tanto que va a haber muertos. Porque, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la narcodictadura ya ha dicho que no quiere injerencia y que eso sería una violación del Estado venezolano, por lo tanto la van a defender y inclusive hubo movilización de tropas, etcétera, etcétera. Sí, bueno, voy a poner una analogía que es una analogía probablemente no 100%. El caso de la invasión a Europa, a Normandía, por los aliados el 6 de junio de 44. Alemania estaba invadida por los nazis, ahí se cometía genocidio, la población civil estaba siendo diezmada, los judíos estaban siendo aniquilados y las fuerzas aliadas intervinieron. Claro, ya eso era un factor de guerra, por eso que digo que las analogías no son iguales que el caso venezolano. En el caso de Venezuela es un país secuestrado no por un gobierno legítimo, y además de esto, que estos no son políticos, son delincuentes, son gángsters que se han llevado al país más rico del mundo. Y ya internacionalmente tenemos al Tribunal de Suprema Justicia en el exilio, que he hablado con ellos y ellos avalan un rescate de Venezuela a través de una intervención humanitaria. Y, supuesto, van a haber muertos, pero no muchos, porque el general o almirante que tenga 100 millones, 200 millones de dólares, eso no se va a inmolar. Y el teniente que sea corrupto y que también tiene unos cuantos millones de dólares no se van a inmolar. Y tenemos el caso de que nosotros los latinoamericanos no nos inmolamos, no somos vietnamitas tampoco, y tampoco somos musulmanes radicales. En el caso de Panamá se demostró cuando Noriega con su machete y los macheteros, vengan los gringos que aquí vamos a estar, y vieron cómo se refugió en una iglesia y lo sacaron a punta de rock and roll, me recuerdo yo en esa parte. No, era una canción, sí, no eres bueno, tú no eres bueno, se llamaba la canción. Sí. Lo que estamos planteando nosotros en nuestra organización, que coincide en paralelo, sin ponernos de acuerdo con la mayoría de las organizaciones de la oposición, es que hay que intervenir a Venezuela y hay que tomar detenidos a 50 o 60 cabecillos rojos, y esos son los que hay que juzgarlos. Ok, Molina, pero da la impresión que los países latinoamericanos, empezando por Colombia, no están muy de acuerdo con esa intervención humanitaria a través de un ejército internacional. Por lo tanto, ¿quién apoyaría y qué ejército sería ese? Bueno, vamos a tomar en cuenta que en ningún país apoyará eso, y el día que se dé una operación de ese tipo, de intervención humanitaria, se van a enterar los maduristas cuando ya estén ni siquiera esposados, sino con las bridas de plástico y con las manos amarradas. Estos son operaciones muy confidenciales, que en caso que se lleguen a dar, nos vamos a enterar probablemente primero por Fox News o CNN. Eso hay que tomarlo en cuenta. Nadie avisa de una intervención de ese tipo, si se prepara en secreto y se da. Entonces, ¿usted cree que posiblemente toda esa movilización de tropas, tanto en la frontera con Guyana, como en la frontera con Brasil, como en la frontera de Colombia, no es necesariamente para la seguridad de los exiliados venezolanos que están saliendo, los inmigrantes venezolanos por la crisis, sino porque están preparando una injerencia humanitaria? Ambas cosas pueden ser. Sin embargo, yo creo que la injerencia humanitaria va a venir desde el mar, en una operación anfibia y aerotransportada. Recordemos que antes de que algún hombre, tanto de la diáspora venezolana o de los países democráticos amigos de la Fuerza Armada, toque en tierra, ya el país va a estar controlado electrónicamente, van a estar perturbadas todas las comunicaciones, fuerzas especiales
van a haber actuado ya y tomado puestos específicos y cabecillas específicos, de manera que la alta probabilidad que yo le doy una intervención humanitaria viene desde el mar Caribe. Ahora, tengo entendido, por lo que usted está diciendo, tengo que entender que el ejército venezolano no se va a enfrentar a ese otro ejército, porque esos generales que supuestamente dirigen el ejército venezolano van a salir corriendo, sencillamente se van a entregar o saltar la talanquera para poder salvarse, porque para empezar, ¿qué significa el madurismo o el chavismo? Filosóficamente no significa absolutamente nada. Y las familias de esos militares están padeciendo lo mismo que las familias normales y corrientes de los civiles venezolanos. Al fin y al cabo, esas familias son civiles también. Tienen que tratar de buscar al precio que sea los alimentos básicos. Pero yo sí creo que pueden quedar guerrillas a lo largo y ancho del país, que ellos han formado guerrillas y van a hacer lo mismo que hicieron en los años 60, ¿no cree usted? Bueno, hay una posibilidad, sí, más, no tanto guerrillas así que tenían su mística en aquella época, que todavía creían en el comunismo. Ya el comunismo, por supuesto, es un sistema demostrado que ha fracasado. No, claro, las guerrillas, que lo que se entiende hoy por guerrillas, que son los terroristas, por ejemplo, de la FARC, ¿no? Que no tienen ni ideología ni nada, que se hacen llamar comunistas o de izquierda, y lo que son unos delincuentes y punto, que les gusta la violencia, las armas, pero bueno. Es el mismo caso de Venezuela. Todos estos colectivos, fíjense lo que está pasando en Nicaragua, son los mismos colectivos, son puros delincuentes, puros pranes que meten ahí en contra de la población civil desarmada. ¿Y en qué consiste? Okay, en qué consiste la fundación que usted preside? ¿Y quiénes están allí? En esa fundación estamos el ingeniero Jean-Pierre Chauvet, el coronel Julio Rodríguez Salas y mi persona, y es una organización donde promovemos la intervención humanitaria para el rescate de Venezuela y donde invitamos a todos los venezolanos y todos los organismos internacionales y ONG a participar y a unirse de una forma lateral, en paralelo. No queremos protagonismo, no queremos liderizar, más bien queremos sumar todo el esfuerzo de tanto la resistencia en Venezuela como la diáspora venezolana y aportar un poco de presión al campo diplomático internacional para que muchos países por fin se decidan a que la única manera de salir de estos delincuentes en Venezuela es con una intervención humanitaria. Esa es la misión nuestra. Las probabilidades están aumentando. Hace un año eran muy bajas y ahora están aumentando porque ya es prácticamente la conversación cotidiana de que Venezuela, su salida está desde afuera. Y hablando de delincuentes, en este preciso momento está empezando a circular internacionalmente unas declaraciones de Diosdado Cabello, y leo textual. Cabello reconoció el desplazamiento de tropas del ejército venezolano a la frontera con Colombia. Ellos no la protegen, dice Cabello. Es la primera vez que uno de los referentes de la dictadura chavista se refiere a la movilización de soldados, según la noticia que está circulando a nivel mundial. Lo hizo tras la difusión de un comunicado del Grupo de Lima alertando por el creciente despliegue militar de la región. ¿Qué dice usted a eso? ¿Se están preparando para una injerencia militar el narcorrégimen? Es que se estén preparando, pero las Fuerzas Armadas han perdido operatividad y profesionalismo porque están más pendientes de vender pollo, de robar a Venezuela, los jerarcas, ¿no? Que de entrenamiento profesional. Además, tomemos en cuenta que nuestros pobres soldados, oficiales, suboficiales y sargentos tienen problemas de nutrición. Las comidas en los cuarteles dan pena. La atención, las enfermedades que se están generalizando en Venezuela también afectan al personal militar, pues porque son venezolanos como cualquier otro. De forma que son unas Fuerzas Armadas sin moral, donde tienen un grupo de cabecillas y algunos secuaces de cuadros intermedios que son patria y muerte con los maduristas chavistas que bueno, ya sabemos que es un gobierno fracasado, un grupo de delincuentes fracasado por la situación como está Venezuela. De manera que esto va a suceder un poquito como analogía, como los aliados cuando desembarcaron en Italia
los soldados italianos se dieron cuenta que no creían en el fascismo ni en el nazismo y entonces le pasaron a los mandos aliados. Y la población ni se diga, hemos hecho una encuesta con nuestra fundación y nos piden a gritos la intervención internacional, nos piden a gritos. Es increíble lo que nos escriben y pidiéndonos que por favor la intervención se dé para el rescate de Venezuela. La gente está pasando muy mal en Venezuela. Ahora, voy a leer. Hermano de mi hermana falleció de tuberculosis con 47 años y no hubo forma de que ni en la privada ni en la pública de Venezuela tenían los medicamentos. Voy a leer las razones a favor y en contra de una injerencia humanitaria, a ver qué opina usted. La razón es que existen criterios de humanidad que en determinadas circunstancias prevalecen sobre el principio de soberanía de los estados y el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. La crítica es que el derecho internacional humanitario no puede invocarse para justificar una intervención armada y se denuncia que en el fin último del término es proporcionar una cobertura de legitimidad al uso de la fuerza. ¿Qué dice usted a eso? Bueno, que el caso de Venezuela es un caso muy particular porque primero tenemos un gobierno ilegítimo, no reconocido por muchos países, y luego tenemos una fuerza de invasión de los cubanos comunistas. Tenemos un Tribunal del Supremo de Justicia en el exilio que nos da un aval legal para cualquier acción y también tenemos la Asamblea Nacional que si bien está opacada y diezmada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, es una Asamblea Nacional legítima generada por el voto del pueblo. Y en este caso esta intervención, lo que estamos planteando nosotros es que también participa el personal venezolano en el exilio o en la diáspora, tanto civiles como militares. Entonces es una combinación de una intervención humanitaria sui generis, porque el país ya está invadido, el país no funciona, el país está tomado por unos delincuentes y lo que exigimos es que fuerzas internacionales en conjunto con los venezolanos nos ayuden a rescatar la democracia venezolana. Yo creo que desde el punto de vista legal hay mucho sustento y yo he hablado con muchos magistrados y me dicen que está sustentada y avalada 100% una intervención humanitaria. El asunto es que hay mucho piquiña, especialmente con algunos sectores de izquierda radical que tienen peso en algunos países europeos y en Latinoamérica. Bueno, evidentemente que no está de acuerdo ni Bolivia, ni Nicaragua, ni Cuba con eso. Y Salvador se abstendría y México creo que si viene cuando llegue Obrador y tome la presidencia pues probablemente se abstiene, pero hay mayoría de consenso en la legalidad de una intervención humanitaria y cada día que pase más venezolanos mueren, más venezolanos huyen de Venezuela creando problemas de inmigración en los otros países. Los otros países también están interesados en que Venezuela arregle su democracia y pase a ser un país estable otra vez como lo fue hace años. Bueno, aquí hay uno de los escuchas que dice: puras elucubraciones, qué irresponsabilidad dando esperanza. Los que sabemos cómo se comporta el mundo, porque él sí lo sabe, por lo visto usted no, hoy en día llena de socialistas, sabemos que eso no va a suceder. Bueno, en parte sí, coincido con la parte de los socialistas que paran eso, pero el asunto es que lamentablemente la política y diplomática internacional es muy lenta. Tenemos el caso de los Balcanes, para que interviniera la OTAN y las Naciones Unidas y Europa en los Balcanes mataron un gentío antes de que intervinieran. En el caso de Ruanda, por ejemplo, intervinieron también pero muy tarde y nosotros lo que estamos haciendo, que en Latinoamérica es un continente diferente por supuesto al africano y a esa parte de los Balcanes de Europa, es motivar a los países democráticos que están con nosotros de que la intervención humanitaria, la injerencia humanitaria no debe verse como una invasión sino más bien como un rescate. Estamos planteando que después de esta intervención humanitaria tiene que establecerse un gobierno de transición para que sanee las instituciones y esta gente que participe en el gobierno de transición que después sea vetada para unas futuras elecciones, de manera que se eliminen esos vicios que siempre se crean en la gente cuando se quieren quitar en el poder.
y podamos regresar, no sé, en 2 años después de la intervención a unas buenas elecciones de todos los poderes, pues también de una nueva asamblea, presidencia y regenerar todas las instituciones que están prostituidas por estos rojos. Ok, bueno, dice Oscar Ibarra que en estos aspectos es conveniente no dar muchos datos, pues se pierde el factor sorpresa. Bueno, en realidad no se están dando muchos datos, en realidad lo que se está diciendo es lo que le entiendo a Molina Tamayo, es exactamente lo que sucedería en Venezuela o en cualquier sitio si hay una injerencia humanitaria. Pero ni se está diciendo que se va a dar, ni que se va a dar, ni que se va a dar de un momento a otro, sino que se está pidiendo, que es muy diferente. Bueno, muchísimas gracias, Molina Tamayo, por su participación. Bueno, muchas gracias. Un poquito para decirle al último que intervino, al señor cuando se caigan todas las señales de radio y celulares, etcétera, en Venezuela, pueden ser 2 cosas: o que viene la intervención humanitaria o que sigue colapsando la red eléctrica. Bueno, hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Se trata del vicealmirante Carlos Molina Tamayo. Muchas gracias.